Ahora, la gran comisión en el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 18 al 20. Comienza en 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es el poder o la potestad o sí, de la gran comisión. Es el poder o la potestad de la gran comisión. Y esta palabra, poder, toda potestad, significa autoridad. Autoridad. Y la palabra en Lucas 24:49 y Hechos 1:8 es otra palabra griega y significa fuerza o capacidad. Pero acá está diciendo Jesucristo, toda potestad, toda autoridad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces él se dirige a lo que es el personal de la gran comisión, a los discípulos de él, el personal de la gran comisión. El personal de la gran comisión 28, 19. Y es llamativo que Dios, por medio de Jesucristo, dio esta comisión a seres humanos, a los discípulos de él. Alguien ha dicho que la mano de Dios tiene dedos humanos. La mano de Dios tiene dedos humanos. Dios no utiliza a los ángeles, tanto en Hechos 8:26 como en el capítulo 10 con Cornelio. Es llamativo que podría haber usado los ángeles, pero ellos no conocen la salvación como nosotros lo conocemos y por eso no los utiliza. Y tampoco utiliza a los muertos. Como en Lucas 16, cuando el rico pidió a Abraham que mande a Lázaro de nuevo a advertir a sus hermanos, dijo, no, ellos no, él no puede ir. Dios utiliza a personas. Por eso Dios quiere utilizarme y utilizarte y Dios precisa utilizarme y utilizarte. Tenemos que entender que esta comisión dada a los discípulos de Jesucristo está dada a nosotros mismos también. Y esto nos lleva a lo que es el plan de la gran comisión, versos 19 y 20. El plan dice, id, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Esto es el alcance del plan, a todas las naciones, todos los grupos étnicos. Y lo que sigue entonces es el bosquejo del plan. Primeramente, evangelizar a los incrédulos. Evangelizar a los incrédulos. Esto va de la mano con lo que vimos en las primeras sesiones de la clase de, de esto de la gran comisión. Evangelizar a los incrédulos. Evangelizar quiere decir contar o anunciar la buena nueva de Jesucristo. Entonces, ¿a quién? Tus padres,
hermanos, amigos, compañeros, vecinos, a toda persona. Evangelizar a los incrédulos y sigue el bautizar a los creyentes. Bautizar a los creyentes es importante porque Jesucristo nos lo mandó. El modo bíblico es la inmersión y los sujetos son los creyentes, no bebés que no pueden creer. Son los creyentes. Evangelizar a los incrédulos, bautizar a los creyentes, enseñar o estabilizar a los creyentes en todo el consejo de Dios, o como Cristo dijo, todo lo que os he mandado, toda la cosa que os he mandado. Enseñar o estabilizar a los creyentes en todo el consejo de Dios. Y esto se hace en varias maneras. Primero, en los cultos o reuniones de la iglesia. Y también lo que muchos tenemos, las reuniones de jóvenes. Reuniones de jóvenes. Muchos también lo hacen al club de chicos o la escuela dominical y esto también entra en esto. Club de chicos, escuela dominical, grupo pequeños entran ahí también. El discipulado, uno a uno o en grupos. Y también a través del tiempo diario con Dios, el tiempo devocional de cada uno. Hermanos, quiero parar aquí un segundo para hacer una propaganda por este último asunto aquí. Porque ustedes, si están en esta materia, tienen la lectura del libro Alégrense las Naciones. Están aprendiendo de memoria estos pasajes o por ahí ya los tienen aprendidos. Están repasando y estudiando y por ahí llegas a pensar, bueno, con todo este estudio, el de leer la Biblia para mí mismo realmente no es necesario porque estoy haciendo mucho estudio aquí de la palabra. Y si estás tomando más de una materia, estás leyendo mucho más aún. Hermano, no hagan eso. Una cosa es estudiar las escrituras con un fin predeterminado como esto de esta materia. Y no digo que esto no es de ayuda espiritual. De hecho, debería ser. Pero necesitamos cada uno de nosotros en el horario que nos conviene. Cada uno de nosotros tenemos que poner en nuestro día, en nuestra rutina, un tiempo apartado para la lectura, la meditación en la palabra y la oración. Es imprescindible. Donde podés, sin estar pensando en enseñarlo a otros o en aprenderlo para la prueba o aprenderlo para la materia o leerlo porque es lo que me asignaron. No, no, no. Pongan aparte eso para que puedas escuchar la voz de Dios para tu propio bien. No dejen de dar la importancia a eso que necesitas. Es como en el matrimonio, de sentarse a conversar con tu cónyuge, de pasar tiempo de calidad con tu cónyuge. Es importantísimo. Sin eso, entran los problemas en el matrimonio, en la relación de Dios. Si no tenemos ese tiempo de calidad, tiempo devocional, tiempo diario con Dios, tiempo a solas con Dios, llámenlo lo que quieran, pero sin eso vamos a comenzar a tener problemas
en el corazón con el Señor. Necesitamos escuchar su voz cada día. ¿Ok? Continuamos. Último paso, establecer iglesias neotestamentarias. Establecer iglesias neotestamentarias. Creo que la palabra es obvia en su significado, pero le voy a dar. Neo quiere decir nuevo y testamentaria del testamento. Entonces, que es una iglesia que sigue los principios del Nuevo Testamento. Y en la página 23 el asunto es, en cualquier lugar donde algunos hayan sido evangelizados, bautizados y enseñados en la palabra de Dios, el resultado será la formación de una iglesia local. La formación de una iglesia local. Normalmente comienza pequeño, con un grupo pequeño de personas, pero va creciendo si las personas están creciendo espiritualmente. Y el resultado será la formación de una iglesia local. Y esto se ve en el libro de los Hechos. Cada lugar donde el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, donde él iba y enseñaba la palabra, evangelizaba y hacía discípulos, luego vemos que había iglesias allá. Iba constituyendo y asignando y poniendo ancianos y pastores en cada iglesia y fortaleciendo a las iglesias. Y luego volvía a visitar a las iglesias, sabiendo que la palabra iglesia representa o significa una congregación de personas llamadas fuera del mundo a Dios. Entonces, todo esto nos da una definición bíblica del campo misionero. Cualquier lugar donde hay personas que precisan ser evangelizadas y o bautizadas y o estabilizadas en todo el consejo de Dios, es un campo misionero. Cualquier lugar donde hay personas que precisan ser evangelizadas y o bautizadas y o estabilizadas en todo el consejo de Dios, es un campo misionero. Hay personas que son muy buenas en evangelizar, pero no prestan tanto atención en estabilizar y en hacer crecer los discípulos en todo el consejo de Dios y entonces por ahí llega a tener una congregación, pero son personas que no crecen mucho. Hay otros que se enfatizan en la enseñanza de todo el consejo de Dios, pero no dan tanta importancia a lo que es la evangelización y entonces queda siempre pequeño el grupo. Entonces, todo va de la mano aquí. Es el paquete completo. Y necesitamos hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles y luego estableciendo una iglesia local. Y ustedes en esta etapa de sus vidas deben estar participando en evangelizar y estabilizar y hacer discípulos en sus propias iglesias. Cada uno es nuestra responsabilidad. No importa si uno tiene un encargo o no. Cada creyente está llamado a participar en esto.
¿Ok? Veamos, ¿alguna pregunta hay de Mateo? Si no, vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Por tanto, y le dijo, perdón, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El imperativo es id. En este texto es id. En Mateo 28, el imperativo es hacer discípulos. Id es un gerundio. Hemos hablado de esto. Mientras que están yendo, hagan discípulos. Acá es id. Es un mandato de Jesucristo a nosotros. Siendo un mandato, no es una opción. Por lo tanto, podemos decir que sí o sí tenemos que ir. Y el alcance por todo el mundo. Id por todo el mundo. Es el alcance. Todo el mundo comienza en nuestros hogares y alcanza hasta lo último de la tierra. Por todo el mundo. Todo el mundo también incluye los lugares donde normalmente no querríamos ir. Normalmente no querríamos ir y el asunto es si Dios te llama a ir a ese lugar donde no querrías, vas a encontrar que obedeciéndole y yendo a ese lugar donde Él quiere, al final vas a quererlo. O sea, vas a estar contento, satisfecho en el lugar donde Dios quiere que vayas. Si vas a algún lado donde Dios no quiere que vaya, no vas a estar bien contigo mismo ni con Dios. No vas a estar contento. ¿Ok? Si el Espíritu Santo te llama y te designa a ir a otro lugar para servirle, Él va a orar en tu vida de tal manera que vas a deleitarte en ir allá. Salmo 37, versos 3 y 4. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La petición del corazón de cada uno de nosotros debería ser, Padre, yo quiero hacer lo que es tu voluntad. Y yo te pido que en mi vida me muestres constantemente qué es tu voluntad. Ahora, por un lado, la gran mayor parte de la voluntad de Dios está ya revelada en las escrituras. No tenemos que preguntarnos si debería predicar el evangelio a alguien. No tenemos que preguntarnos si debería estar gozoso, si debería orar sin cesar, si debería dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No teníamos que preguntarnos eso. No teníamos que preguntarnos si deberíamos vivir en santidad, porque es la voluntad de Dios. No teníamos que preguntarnos si deberíamos vivir con una actitud humilde hacia los demás y en mansedumbre y todo lo demás, y es el fruto del Espíritu.
y el carácter de la bienaventuranza, no tenemos que preguntarnos, Dios ya lo dijo en su palabra. ¿Pero a dónde? Ah, ¿y qué será mi carrera? ¿Qué será lo que vas a utilizar en mi vida, Padre? Ah, ahí preguntamos y le buscamos y cuando Él nos lo demuestra y vamos y lo hacemos en el lugar donde Él quiere, será el deseo de nuestro corazón y vamos a estar contentos. ¿Me explico? Además, si el Espíritu Santo te llama a ir a otro lugar, no vas a estar contento en tu vida cristiana si no estás en ese lugar. Aun si sea la matanza. Hablo por mí mismo en esto. Ok. ¿Qué es la actividad aquí en este versículo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La actividad, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El término Evangelio es de la palabra griega evangelion y está compuesta de la palabra eo más angelia. Eo quiere decir bueno, angelia quiere decir mensaje o nuevas o noticias y por lo tanto significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas noticias. El buen mensaje. Y ahora las buenas nuevas de Jesucristo incluyen las verdades siguientes. Ahora, hermanos, el orden, como está en la hoja, está bien, pero después de todo lo le voy a explicar, deberíamos haber comenzado con otro, pero vamos a comenzar con gracia, la gracia de Dios. La buena nueva de Jesucristo incluyen la gracia. La vida eterna en el cielo es un regalo gratuito de Dios. Es un regalo gratuito de Dios y no la merecemos y no podemos ganarla porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia por medio de la fe y no de nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Esto es gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Y otra verdad importante tiene que ver con el hombre, con nosotros mismos. Las escrituras enseñan que nosotros somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos destituidos de la gloria de Dios y por tanto todos pecaron. Y el destino es el infierno eterno. La paga del pecado es muerte y con las otras escrituras encontramos que esa muerte significa separación de Dios para siempre en el infierno eterno. Gracias, hombre. Ahora, lo que debería venir primero, la tenemos acá tercero en la lista, es Dios. Que Dios es santo y justo y debe condenar al pecador. Debe condenarnos. Es lo que merecemos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que obedece al Hijo literalmente, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es santo y justo, debe condenar el pecado, pero también Dios es misericordioso y no desea condenarnos. Segunda de Pedro 3:9. Es misericordioso, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto debería ser primero en la lista, luego el hombre, luego Jesucristo. Jesucristo es el Dios infinito hecho carne. El Dios infinito hecho carne. Él vino, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre y luego murió. Él murió en la cruz para pagar la pena de nuestros pecados y para satisfacer la santidad y la justicia infinita de Dios Padre. Él resucitó de los muertos. Y su obra ahora es que Él vive en el cielo para interceder por nosotros los pecadores. Es nuestro abogado que intercede por nosotros y nos ofrece el regalo de la vida eterna en el cielo gratuitamente. Pero ¿qué hacemos con esto? Tenemos que creer. Y la palabra de Dios utiliza esta palabra fe. Fe no es solamente la creencia intelectual o la fe para tener soluciones para los problemas, sino es la confianza total, sola y únicamente en Jesucristo por la salvación eterna de los pecados. E incluye el arrepentimiento de los pecados. Es la confianza total, sola y únicamente en Jesucristo por la salvación eterna de los pecados. Incluye el arrepentimiento. Entonces el mandato, el imperativo es ir. El alcance es por todo el mundo. Actividades, predicar el evangelio y las personas son toda criatura. Toda criatura es el énfasis de este pasaje. Toda criatura o toda persona debe escuchar el evangelio. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos el alto privilegio de llevar el evangelio a toda criatura, pero con este privilegio hay una responsabilidad grande. Y hay muchas personas que no oirán la buena nueva de Jesucristo si usted no habla con ellos. Es nuestra responsabilidad y privilegio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok, vamos a parar aquí porque quiero repasar sobre lo que será la prueba la semana que viene. La prueba irá hasta la página 20 de los apuntes. Habrá 10 preguntas de verdadero y falso.
Habrá preguntas de la primera prueba, entonces pueden usar eso como también para repasar. Estarán las 6 figuras de Jesucristo en el Evangelio de Juan que enseñan misiones. Tendrán que saberlas. Las preguntas como ¿quién comisiona y suelta al misionero? ¿Qué es la meta del misionero al ir a otro lugar? ¿Cuáles son los 2 testimonios a la realidad de la revelación de Dios a todos los hombres? ¿Cuáles son los 5 pasajes de la Gran Comisión? ¿Qué es el propósito primordial de la venida de Jesucristo a la tierra? Y luego tendrán que escribir de memoria Mateo 28, 18 al 20, Marco 16, 15, Lucas 24, 46 a 49 e Isaías 45, 22. La pregunta de verdadero y falso, por ejemplo. La iglesia local llama a la persona para que sea misionero, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Quién Falso. llama? El ¿Quién Espíritu llama? Santo. El Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios en ellos fue torcida y pervertida. Verdadero. Muy bien. La Todavía misión hay de... dudas. ¿Cómo? Ok. La misión de Dios está basada en el carácter de Dios. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Con miedo. Verdadero. No es necesario que un misionero sea miembro de una iglesia local. Falso. 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 Muy bien. Dios nos juzga de acuerdo con nuestro propio estándar. Falso. Verdadero. ¿Verdad? De acuerdo a la luz recibida. ¿Quieren ¿No? votar? Falso. El estándar es la Verdadero. palabra. Verdadero. ¿Verdadero? Todos los hombres tienen algún estándar o norma moral. Verdadero. Verdadero. ¿Ok? Y Dios nos juzga de acuerdo a eso. ¿Ok? Las enseñanzas más ricas sobre misiones del Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Verdadero. Esa es una de las preguntas que ¿No? respondí mal, No, falso. pastor, Falso. porque entendí que era el estándar de Dios, no el nuestro. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el hombre que No. nunca ha escuchado el Evangelio? No tienen excusa, dice Romano. Sí, ¿por qué? Y los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. O sea, hay un Sí, sí, pero equilibrio. en Romano 2 dice él que juzga a otro porque vos hacés lo mismo que juzgas a otros. Ajá. ¿Ok? Y es eso entonces, la norma de cada uno. El que nunca ha escuchado el Evangelio no es porque no ha creído en Cristo. Dios lo condena porque ha pecado contra la propia norma de justicia, que si bien él establece basada sobre lo que es su conciencia y su comprensión de la creación, pero al fin y al cabo es porque cada uno establece su propia norma o estándar normal, moral. Vuelvo a esa otra vez. La enseñanza más rica sobre misiones del Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Me mató con eso. Repasen eso entonces. Sí. La Porque ley digo, moral, la ley moral de Dios se encuentra en el corazón del hombre.
Sí, sí, verdadero. Ok, gracias. Lo que la, es lo que la ¿Cómo conciencia. era la pregunta de los salmos? ¿Cómo era la pregunta de los salmos? ¿Qué pasaste recién? Las enseñanzas más ricas sobre misiones del Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Sí, pastor, verdadero. Búsquelo. Ya lo encontré. No solo en los salmos. Habla también en ¿Ah? el Pentateuco, que no solo en los salmos, es media, sino en el Pentateuco, históricos. Ok, hay una declaración en una página aquí. 14. Ajá. ¿Lo leíste? Varios de los salmos que muestran la preocupación de Dios. Sí, y hay otra declaración que dice, quizá las enseñanzas más ricas sobre misiones del Antiguo Testamento se encuentran en... De los salmos. Ah, sí, está bien. En los profetas. Pero dice quizás. No, y aquí está. Ok, ¿cuál era? Mirna está Los libros buscando, proféticos. adivinando todavía. ¿Cómo? Los libros proféticos. Los profetas. Los profetas, hermana. Raab, Sí, verdadero o falso. Raab es el ejemplo más específico del servicio misionero en el Antiguo Testamento. verdadero. No, Falso, es Fue Jonás, fue Jonás. Gracias, Dios. gracias, hija. El llamamiento de Abraham enseña misiones. Para mí que es Verdadero. verdadero. obedeció. Muy, muy bien. Ok, muy bien. Hasta aquí. Checo. Gracias a Dios que no fue una prueba. Hice mal en apuntar todo aquí, a ver. 18, 25, 24. Ok, la semana que viene entonces vamos a comenzar con la gran comisión en el Evangelio de Lucas y al final de la clase les enviaré la prueba por medio de Google Classroom otra vez. Y así vamos a terminar.